Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, el Papa Francisco argentino ha causado mucha polémica en el mundo por algunas de sus declaraciones. Qué bueno sería que en este programa nos contara un poco sobre el Papa, sobre qué significa el Papa, el Vaticano, todo lo que hay alrededor de esta figura, pero también alrededor de una de los documentos más importantes, la carta encíclica Laudato Si, que yo creo que es como el último mensaje que la humanidad debe conocer si no nos queremos destruir como humanidad. Qué bueno sería que usted nos hable un poco sobre estos temas. Sí, como usted dice, el Papa ha causado mucha polémica porque se interesa en la vida. Es una cosa tremenda, es como si uno le estuviera hablando a un montón de demonios. Y todos esos demonios furiosos, porque les están hablando de lo que dignifica la persona, lo que dignifica la comunidad, lo que dignifica la presencia del otro, lo que dignifica la tierra. Y cuando uno ve las posturas del Papa Francisco, que siendo jesuita es muy franciscano, eso me llama a mí mucho la atención, porque asume la posición de Francisco de Asís frente a la hermandad necesaria que nosotros tenemos que tener con la naturaleza. Y cuando hablamos de la naturaleza estamos hablando de nosotros mismos, porque nosotros somos, de acuerdo con la teoría de la biosfera, yo soy hermano del agua, soy hermano de la planta, soy hermano del conejito, soy hermano del otro, soy hermano del cielo. Yo me acuerdo de esa película de Zeffirelli tan hermosa que se llamaba Hermano Sol, Hermana Luna, donde se planteaba esa necesidad tan interesante de hermanarnos con el tiempo, con los tiempos y con lo que pasa en los tiempos. Por eso el título de la película me parecía a mí siempre maravilloso, Hermano Sol día, Hermana Luna noche, y lo que implica ver el azul del firmamento en el día y las estrellas y los planetas en la noche. Y saber que estamos ligados a eso, porque necesariamente somos en el tiempo. Y parte de la polémica que genera el Papa es que nos está pasando que no somos capaces de vivir con el tiempo como es el tiempo. Queremos destruir el tiempo. Y destruyendo el tiempo nos destruimos nosotros, se destruye el hábitat, se destruye la comunidad y destruimos al otro, que es completamente necesario. Entonces, hablar del Papa, es muy bueno que aclaremos términos. Primero, ¿qué significa la palabra Papa? Que viene de Petri, Apostoli, Potestas, Accipiens, por el poder de Pedro. O sea, Pedro, en la moralidad católica, las costumbres católicas, fue el primer papa. Y este papa, o a partir de este papa, por el poder que se le dio a ese papa, que es Pedro, van a aparecer los otros papas. Por eso se habla de que alguien fue a la Santa Sede, fue a la Santa Silla, a la silla del obispo de Roma, que es la silla de Pedro. Por eso es la Santa Sedia, en latín y en italiano, la Santa Silla, desde donde se dicta cátedra. Y hay algo que es muy interesante, cuando se habla de cómo el Papa es infalible, o sea, no comete fallas, cuando habla de moral católica. El Papa puede cometer falla hablando de física, hablando de zoología, cosas por el estilo, pero no de moral católica. No comete fallas porque todo lo que el Papa emite en términos de moralidad católica, o sea, de costumbres católicas,
Hay que tener en cuenta que cada religión establece también unas costumbres. En el judaísmo hay unas costumbres, en el islam hay unas costumbres, en el catolicismo hay unas costumbres que permiten habitar el mundo sin dolor. O sea, haciendo del mundo algo con sentido, haciendo de la vida algo con sentido y haciendo de Dios algo con sentido. ¿Y qué pasa cuando esas costumbres van cambiando? O tempora o mores, decían los latinos, cómo cambian las costumbres con el tiempo. Hay cosas que no cambian. La vida como vida no cambia. Por lo tanto, le hacemos preguntas a la vida y tomando las mejores costumbres leemos la vida. Es una cosa muy interesante. Cuando los Médicis construyen la ciudad de Florencia y aparece el humanismo renacentista, vamos a tomar las mejores costumbres de Grecia y Roma. Vamos a tomar la costumbre de pensar en orden. Vamos a tomar la costumbre de asistir al teatro para oír a otro, para cuestionar. Nos vamos a tomar la costumbre de hacer arte, de buscar la belleza con las manos. Vamos a buscar las costumbres de trabajar bien la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la costumbre varía en la medida en que se mejora, no en que empeora, porque si empeora ya no es una costumbre, ya no es moral. O sea, si nosotros vemos lo que nos está pasando, hemos perdido cualquier cantidad de costumbres buenas que nos hacían tener o ver el mundo con mucho sentido. Por ejemplo, hay algo que dice esta carta encíclica Laudato Si, que hay que leerla como de lugar, porque le sirve a cualquier creencia. Es una carta dirigida al hombre, como tal. Obviamente tiene el sesgo católico, porque es que el Papa ve el mundo desde el catolicismo, desde lo universal, con unas premisas básicas que hacen que el catolicismo exista. Sin embargo, puede ser entendida por cualquiera, por cualquier persona, crea lo que crea, sobre todo cuando se va a referir a cosas como esta. Es que, mire, si uno toma el parágrafo 67 o el párrafo 67, dice, no somos Dios. Eso lo admite el judaísmo, el budismo, el islam. La tierra nos precede y nos ha sido dada. No, nosotros no existíamos y pedimos la tierra. Es que la tierra no es de nosotros, existía ya. Por eso siempre viene esa pregunta ética realmente de quién es la tierra. Porque es que la tierra no solamente va a estar a mi nombre, sino que también está el nombre de los gusanitos, de las ranas, de los pajaritos, de cualquier organismo vivo. Habita la tierra, porque la tierra nos precede. Entonces viene un asunto muy interesante cuando el Papa, que habita en el Vaticano, una de las colinas de Roma, los historiadores, algunos van a decir que ahí se hacían los vaticinios. O sea, es un lugar que simbólicamente es muy interesante. Y de cómo está Laudato Si, es una especie de vaticinio. O sea, si esto no lo hacemos ya, nos destruimos. Por eso cuando uno lee partes, por ejemplo, la necesidad de preservar el trabajo. Y voy a leer una cosita que me pareció muy linda, esta necesidad de preservar el trabajo, porque cuando los papas hacen una encíclica, leen el asunto de lo que está pasando. Es que hay una muy mala interpretación. Hay una cosa que a mí me parece dramático, es la ignorancia que nosotros
le damos al desconocimiento de los textos básicos, de los metarrelatos. Por ejemplo, yo no entiendo que un escritor no lea la Biblia, así no crea. Es que ahí están todos los conflictos humanos y ahí está toda la forma como el hombre pensó que se hizo el mundo, ahí está. Hombre, si usted no cree, pero bueno, entonces al menos, pero admita, y hay una primera concepción. Nosotros creemos que las cosas son como suceden hoy, no, las cosas son lo que sucedió ayer. Y si desconocemos ese ayer, entonces hablando de escritores, ¿por qué los escritores norteamericanos son tan buenos? Porque todos han leído la Biblia. Sí, de alguna manera sí podemos decir que la historia es cíclica. Pues porque hay ciertos fenómenos que se repiten. Sí, pero también hay unas lecturas muy interesantes. Por ejemplo, cuando el mundo se comienza a industrializar, León XIII, nosotros tenemos una clínica que se llama León XIII y que fue una encíclica muy liberal, hablaba de las nuevas cosas, Renum Novarum. ¿Cómo vamos a ver esto que está pasando ahora? Ahora que usted hablaba de las costumbres, entonces León XIII lanza su encíclica, ¿cómo vamos a ver esto? Desde el catolicismo, porque parte de la intolerancia que tenemos hoy en día es que no nos estamos viendo unos a otros, no estamos viendo la riqueza de un credo al otro. Veamos, sentémonos, ya se cometieron demasiados errores, ahora hay que empezar a mirarnos. Hay un teólogo acá, Hans Kuhn, que él habla de las éticas universales, o sea, porque todos estamos pensando que un valor primordial es la vida. Todos. No importa el grupo más perdido en la selva, lo tiene claro, ¿cierto? La vida es la única oportunidad que tenemos y que estamos haciendo con ella. Entonces, por ejemplo, el del trabajo ya había hablado Juan Pablo II, que era la encíclica Laborem Exercens. A ver, ¿qué está sucediendo? Porque es que si perdemos el trabajo, perdemos la dignidad. Por eso es tan terrible la corrupción. Lograr bienes de lo que yo no he hecho, ¿cierto? Y a partir de ahí entonces no importa nada, porque el hombre que trabaja la tierra sabe que la tierra es tremendamente importante, y sabe que el aguacero es importante, y sabe que el sol es importante, y sabe que la azada, la pala, el rastrillo es tremendamente importante, y que es importantísimo que él siembre la semilla y que después aparezca una hojita. Uy, esto empezó a funcionar, la tierra está dando. Pero eso lo sabe el que trabaja, no el que roba. El que roba no sabe qué pasó. Por eso, en esta encíclica Laudato Si, hay una parte muy linda en el 125, en el párrafo 125, que dice: si intentamos pensar cuáles son las relaciones adecuadas del ser humano con el mundo que lo rodea, emerge la necesidad de una correcta concepción del trabajo, porque si hablamos sobre la relación del ser humano con las cosas, aparece la pregunta por el sentido y la finalidad de la acción humana sobre la realidad. ¿Qué es el trabajo? La acción humana sobre la realidad. No hablamos solo del trabajo manual o del trabajo con la tierra como prioridad, el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos, sino de cualquier actividad que implique alguna transformación de lo existente, desde la elaboración de un informe social hasta el diseño de un desarrollo tecnológico. Cualquier forma de trabajo tiene detrás una idea sobre la relación que el ser humano puede o debe establecer con el otro de sí. Cuando estamos haciendo algo es porque hay otro, y aún yo diga, es para mí, yo mismo me estoy situando en la condición del otro, que es una cosa muy bonita. Yo estoy haciendo una silla para sentarme, pero ahí también se sentará otro, o estoy viendo a otro sentado y entonces yo hago la silla para yo sentarme. Y dice también
dentro de todo esto del trabajo hay una parte que yo creo que es la dignificación del hombre a partir de esto. El trabajo es una necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra, camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal. En este sentido, ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo. O sea, le podemos ayudar en toda necesidad, claro, pero querido, hay que volver a trabajar para que se dignifique, para que usted se le suba la estima, para que usted se sienta útil, para que cree sociedad, porque los seres humanos nos reconocemos en el trabajo del otro, porque ese trabajo del otro me es necesario a mí. ¿Qué sería ahora si un montón de gente no hubiera recogido legumbres, sembrado legumbres, almacenado legumbres? No puedo tomar sopa legumbre ahora. O sea, todo el mundo haciendo cosas por uno. Entonces viene como la pregunta, ¿y uno qué hace por los demás? Y ahora, si todos hacemos, intercambiamos, llegamos. Por eso el Papa Francisco va a plantear unas cosas muy interesantes. Lo primero es el sentido. ¿Qué sentido le estamos dando a lo que hacemos? A lo que hacemos, a lo que somos, a Dios. La palabra Dios entre los intelectuales es como peligrosa, ¿cierto? Porque los unos dicen, no, yo no. Pero de tal manera Dios es el sentido de dador. Lo que hay aquí no lo hicimos nosotros, lo podemos transformar, pero no lo hicimos. Dios es una idea muy poderosa de orden, de no equivocación. ¿Y cómo sé que Dios no equivoca? Porque el árbol no equivoca, el mar no se equivoca, la montaña para ser montaña no se equivoca, el cielo no se equivoca, las estrellas no equivocan, el sol no equivoca. Entonces, si usted no crea, tiene que admitir un orden que no se equivoca. Imagine que el sol salía por donde le da la gana. Hoy no salgo, me quedé dormido. No, el sol sale. La tierra gira. Entonces vienen un montón de preguntas muy poderosas. Pero en ese sentido, el ser humano sí se equivoca mucho. Sí, claro, que es lo, digamos, dice el Papa, pero ¿por qué nos estamos equivocando cuando el modelo no equivoca? ¿Y por qué copiamos los modelos equivocados? De los que se equivocan. Entonces, en un momento dado estamos siguiendo un montón de modelos que nos llevan a la perdición y que además nos están dañando intelectualmente, porque se nos ocurre que la tierra no se acaba, que el agua no se acaba, que el aire... Vea, en este momento los norteamericanos están sufriendo un montón de huracanes rarísimos, fuertísimos, y muchos allá niegan el daño al planeta, niegan el calentamiento global. Eso es lo que está haciendo. La Tierra no está haciendo otra cosa que lo que hace el cuerpo humano cuando está enfermo. Defenderse, aparecen las autodefensas, o la Tierra va a quedar en orden. ¿Cierto? La Tierra no se está dañando a sí misma. Es un asunto de autodefensas. Havelock, que daba o que sostiene de que la Tierra es un ser vivo, le plantea a uno eso. La Tierra reacciona lo mismo que el cuerpo suyo frente a una fiebre o frente a un chuzón o cosas por el estilo. Entonces yo no puedo decir que lo está pasando, es un castigo, no es una reacción. Sí. Por eso es que es tan importante esta carta encíclica Laudato Si, porque ahí se plantean un montón de daños que le estamos haciendo, no solamente al sentido, a la inteligencia,
porque el daño es a la inteligencia. ¿Cómo no nos damos cuenta de que eso produce tal cosa si ya vimos que la produce? ¿Cómo me estoy tapando los ojos frente a eso que yo estoy haciendo? Por codicia. Entonces, después, ¿dónde van a llevar eso? ¿Qué? Eso sería muy interesante. Ya Marte lo volvieron a descartar. Entonces, ¿dónde nos vamos a ir? No nos estamos dando cuenta de la cantidad de basura que producimos. Ahí está la basura, nos está diciendo yo soy basura, estoy generando este problema y seguimos. El Laudato Si dice, ¿sabe cuál es el problema de la tecnología? Que nos va a volver inútiles y ya no nos vamos a sentir con estima porque la máquina hace eso. Entonces, ¿usted qué? ¿Se va a volver un miasma, una especie de bacteria, un protozoo que flota en algún lugar? Porque es que los seres humanos nos hacemos con base en lo que hacemos, subiendo, bajando, enfrentando problemas, pero también reconociéndonos desde el sentido de las cosas. Que perdimos la admiración, perdimos la contemplación. Cuando uno ve una naranja que persiste en ser naranja, da jugo de naranja, fruticas de naranja, me está diciendo, bueno, ¿y usted qué, pues? ¿Y usted qué? Perdimos el árbol, ¿cierto? Raíces por ningún lado, ramas que florecen, no, frutos, no, semillas, no. Entonces, ¿esto para dónde va? Y el árbol me está diciendo, ¿usted qué sombra proyecta? ¿Usted qué microclima genera? Que sea beneficioso. Es que toda la vida es beneficiosa, absolutamente toda. Pero perdimos el sentido, y perdimos el sentido porque la palabra de Dios no está existiendo para nosotros. Al fin y al cabo, es lo que no se equivoca. Así ya usted le pondrá su nicho, pero creer en lo que no se equivoca es llevarme a preguntarme ¿y por qué no se equivoca? Y al preguntarme ¿por qué no se equivoca? Voy encontrando los órdenes necesarios para que las cosas persistan en la vida. Por eso, el Papa dice, primero, el sentido. ¿Qué sentido? Pero sentido de orden que necesariamente produce bienestar. Y el bienestar no es tener cosas, es no tener miedo. Es que nosotros creemos que el bienestar es llenarnos de cosas. No, dígame cuánto miedo tiene usted. Y si no ha podido perder miedo, está mal, por más cosas que tenga. Por más cosas que tenga. Segundo, la persona, o sea, es que nosotros, a pesar de que se diga, era una teoría antigua, que el mundo era antropocéntrico, el mundo sigue siendo antropocéntrico, gira alrededor de lo que yo sepa. Es así de simple. O sea, por más que gire alrededor del Sol, por más que hagamos parte de una galaxia, el mundo se presenta frente a mí de manera antropocéntrica. Entonces yo como persona estoy viendo el mundo y el mundo me está educando. Ahora, ¿qué estoy haciendo con esa educación que me da el mundo? Es que de ahí nació el lenguaje. Es una cosa tremenda. De ahí nació las perspectivas, hasta dónde soy capaz de profundizar. De ahí nacieron las espacialidades, hasta dónde soy capaz de moverme. Pero todo eso que digo, hombre, soy capaz de hacer 2 kilómetros, listo, vuelva eso moral. ¿Usted hasta dónde es capaz de llegar con su moral? ¿Hasta qué punto es capaz de almacenar con su moral? ¿Hasta qué punto es capaz de prever con su moral? Ahora, es que yo soy inmoral. Entonces perdió. Qué pena, perdió. Que a mí siempre que me leo todo esto y reflexiono sobre estas cosas, se me viene una frase de Fernando González: el mejor país para vivir es donde estar vivo es bueno.
Eso es entonces no es que me voy para el país más desarrollado, no, yo me voy para el país más calmado. Y ahí se vive bueno, y vivir no es tan difícil. Porque es que para vivir simplemente necesita agua, un poquito de alimentos. No sé quién me decía a mí, era como una reflexión que tenían los griegos, cómo el agua y el pan son capaces de mantener bien venas, cerebro, piel, pelo, cómo todo eso se vuelve eso. Solo pan y agua, se vuelve sangre, se vuelve pelo, se vuelve dientes, se vuelve venas, arterias, músculos, huesos. Eso es increíble. Solamente podría vivir a pan y agua y ya. No es que se vaya a vivir a pan y agua, sino que era la reflexión que ellos se hacían en ese momento. ¿Cómo es que alguien come y todo eso se vuelve tantas cosas? Y si no come, todo eso se acaba. Pero entonces no se trata del que más coma, se trata del que coma con dignidad, del que coma 3 veces al día, del que recupere sus energías, etcétera. El otro, siempre el otro, ese asunto de la alteridad, es que yo sin el otro no soy nadie. Nadie. Alguien dice, no, es que yo me encierro y yo me dedico al computador, sí, pues que ya el computador es otro que hizo otro. Porque el Papa en esta carta habla mucho de la tecnología, ahora que menciona computador. Claro, de un montón de cosas. Lo primero que a mí me tiene que ocurrir es que si ese televisor, si la computadora encendió, es porque hay otro por allá que hizo posible eso. Que la gente prendía esto, no, le acabó la pila, y vos no sabes que la pila la hace otro, ¿qué? O sea, es que vamos perdiendo. Siempre giramos en torno al otro. Queramos o no queramos, y buscamos no reconocernos en el otro, en el oficio del otro, en lo que el otro sabe. Que hay una cosa que es muy clara, es imposible que el otro no me pueda enseñar algo que yo no sé. Eso es completamente imposible, porque las experiencias del otro son de él, y a partir de ahí él ha elaborado conocimiento. El otro me hace posible que yo esté seguro o inseguro. Ahora, pero hay una cosa muy buena con el otro, que siempre se puede pactar. Eso fue lo que pasó en el estado de naturaleza. El hombre solo con miedo pactó con otro que tenía miedo. Dijo, rebajémonos el miedo entre los dos, no nos peguemos, no nos robemos, no hagamos esto. Entonces viene ese asunto de la comunidad. Es que nosotros somos seres comunitarios. De hecho, la palabra iglesia viene de ecclesia, comunidad. Es lo mismo que en hebreo la keila es comunidad. Es una palabra que es muy interesante, pertenecer a un grupo. Porque en el grupo no solo soy reconocido, sino que tengo un nombre, soy diferenciado, y en un momento dado ese grupo me hace posible para un montón de cosas. Es que yo solo no soy capaz de resolver nada. Por lo que decíamos ahora, el queso que usted se comió esta mañana, ¿usted lo sabía hacer o no? No, entonces el otro ya empezó a ser importante. La ropa que usted tiene puesta, ¿la sabe hacer? No, entonces el otro es importante. Nosotros estamos aquí en un programa de radio, tenemos un micrófono, tenemos una computadora, tenemos la presencia del otro, el control que graba el programa es el otro. Bueno, no nos estamos dando cuenta de eso. Entonces, cuando yo no me entero del otro, yo como persona pierdo a morir. Es que yo no soy un sueño, yo soy una realidad. Y esa realidad me lleva, lo que decía Hölderlin, el poeta alemán, a que cuando yo me encuentro con otro, descubro que el otro es de mi propia especie. Y ya que usted dice eso, profesor Memo, si uno mira el subtítulo de la carta encíclica Laudato Si, es muy lindo, dice sobre el cuidado de la casa común. Común, es que ahí viene lo último. Que todo eso
el sentido, la persona, la comunidad, está en el oikos, en la tierra y el cielo. Es que no tenemos más. De hecho, todo el conocimiento que tenemos ha salido de la tierra y el cielo, no más. De lo que tocamos en la tierra, que es la razón, y lo que vemos en el cielo, que es la creencia, o la fe, como la quiera llamar. Pero no hay más. Entonces vienen unos juegos muy interesantes. Eso de la casa común es precioso porque es la casa común a todo lo que está vivo. Carl Sagan hablaba de nuestro pequeño hogar. Entonces uno se imaginaba como una casita con una gente ahí sentada, pero cuando se habla de la casa común, esa casa, nosotros hacemos comunidad con los árboles. Si faltan árboles, adiós nosotros. Hacemos comunidad con los animalitos. Si faltan los animalitos, adiós nosotros. Hacemos comunidad con el agua. Si falta agua, adiós nosotros. Con el aire. Es que la casa común es una casa muy grande. Por eso Francisco de Asís se hermana con la casa común. ¿Qué tenemos en común? La casa. La casa. Y la vida que hay en la casa. Claro, las noches y los días pasan iguales para todos, para todos. Para el califa, para el hombre más rico del mundo, para el niño que acaba de nacer, para el gusanito que está por allá buscando a ver cómo le entra la manzana que acabo de ver, pero es lo mismo. Y en el tiempo vamos. Entonces viene ese asunto de, a ver, ¿qué nos produce la casa común? ¿Qué nos va a dar? A ver, lo primero que nos da es el sentido de la espiritualidad. ¿Cuál es mi propia esencia? Por eso cuando se habla del espíritu de un perfume, es lo que emana el perfume. ¿Qué soy capaz yo de hacer? ¿Soy capaz de trascender qué? Porque yo mismo tengo una esencia que es buena, pero usted ¿cómo la va a conservar buena? Entonces la espiritualidad en ningún momento creo yo que sea escaparse de uno mismo, sino dentro de mí mismo que soy capaz de generar y que soy capaz de trascender y a qué cosas les voy a dar valor, porque son buenas para todos, no para mí. A mí una vez alguien me decía, Memo, no te vas a salvar, y entonces sálvame vos. ¿Cierto? La cosa pues es muy elemental. Si usted está en capacidad de eso, hágalo. Claro. Hágalo. Es que de usted qué emana. Claro. Qué cosa, porque lo que emana de usted es la síntesis suya. Esa es la síntesis. La esencia. La esencia. Entonces a partir de ahí, lo primero es qué está emanando a nosotros, si hay unos caminos para que emanen cosas hermosas, porque el camino es la belleza, es algo simple, el orden, los órdenes debidos. Luego, esa espiritualidad pues me va a generar una ética, me va a generar las mejores formas de actuar, que es una... A veces uno dice, hombre, sería que confundieron la ética con la etiqueta, donde la gente cree que actuando de determinada forma, así esté aparentando, así no sepa manejar los 4 cuchillos que hay ahí, pero que eso hay que hacerlo y me capacitan para eso. Sí, pero es que eso no, la etiqueta es una consecuencia de alguna parte de la ética. No seamos animales, entonces comportémonos como no lo haría nunca un animal, pero la ética es simple y llanamente, a mí me gusta mucho pues la definición de Fernando Savater, es el derecho a estar tranquilo, eso es, o sea, la ética me permite a mí ser seguro conmigo mismo, porque lo que hago
favorece a otro y me favorece a mí. Entonces siempre, ¿qué tanta seguridad tengo yo conmigo mismo? ¿Qué tanta seguridad tengo yo con los demás? Por eso se inventaron la política, el cuidado del otro, pero resulta que ahora es la mentira para el otro, la destrucción del otro. No, la política es el cuidado del otro. Por eso se define como el gobierno de la ciudad. ¿Cómo vamos a gobernar una ciudad para que sea segura? Eso lo dijo Aristóteles hace 100 generaciones y como que no lo hemos podido tener en cuenta. Pues no hemos podido entender eso. Cuando yo tengo mis comportamientos éticos que tienen que ver con el otro y lo otro. Porque es que la ética funciona con el agua, funciona con los árboles, con las plantas, con los animales. Porque es que creímos que eso era para nosotros. Hay uno de los problemas del siglo XX y XXI, es que creemos que el mundo somos nosotros y no que somos parte del mundo. Pues nosotros no somos el mundo, somos parte. Y esto nos lleva a establecer la cultura de la vida. La cultura de la vida, que es algo que plantea el Papa Francisco en Laudato Si. A ver, ¿cómo vamos a hacer la cultura de la vida? ¿Y qué es la cultura de la vida? Es lo que nosotros somos capaces de cultivar bien estando vivos en la vida, que estamos cultivando en nosotros y con los otros, para que haya una comunidad. Que la palabra cultura, que hombre, que este señor es muy culto porque sabe mucho de pintura, listo, usted sabe mucho de pintura, pero eso que tiene que ver con la vida. Si es capaz de explicármelo, sabe que sí sabe de pintura, o de literatura, o de ciencia, porque la cultura es todo. La física, la química, las matemáticas, la biología, la escultura, la pintura, la literatura, la poesía, la música, todo eso es cultura, porque lo hemos creado los seres humanos en el planeta Tierra, tocando la Tierra y mirando al cielo. Todo eso. Por eso si aquí viene un extraterrestre queda perdido, porque todo eso nos lo inventamos nosotros, el átomo, el concepto de... Todo eso lo hemos llamado. El mundo es un compuesto del lenguaje nuestro. Es un lenguaje de terrícolas. Es una cosa que va a ser muy interesante, pero entonces llevemos todo eso a la vida, llevemos la física a la vida, y llevemos la química a la vida, y llevemos la literatura a la vida, y llevemos la escultura a la vida, y la música a la vida. Es que la cultura de la vida se construye de esa manera. Todo lo que estamos manejando debe llevarse a que la vida no se dañe. Porque es que la vida es sagrada. Nosotros sacralizamos todo aquello que hace posible que existamos y perdimos esa sacralización. Que hace posible que existamos la vida, que hace posible que existamos el agua en la vida, que hace posible que existamos el ambiente, el hábitat en la vida, el hábitat debido, que hace posible que existamos y que le demos sentido a la vida, el trabajo. Todo eso hay que sacralizarlo, pero se nos ha olvidado. Y todo eso me lleva a algo muy interesante que es la estética, cómo estamos percibiendo para crear belleza. ¿Y qué digo yo para crear belleza? Es para descubrir los órdenes que rigen la vida, eso es todo. Es que la palabra estética, que la gente cree que es pintarse o pintar o que una cosa se vea muy bonita, no, es simplemente percibir el orden debido para aprender. Pero siempre se ha creído que la belleza es algo muy subjetivo. Sí, claro, la belleza es algo muy subjetivo cuando la palabra no se está utilizando como es. La palabra viene de la raíz kalos, la raíz griega,
que traduce lo que es hermoso, y como los griegos eran tan preguntones, entonces vino la pregunta, bueno, ¿y qué es lo que es hermoso? Y hermoso es todo aquello que está en orden. Por eso puede ser identificado, diferenciado, pesado, medido. El orden es lo que presenta un límite necesario para ser entendido. Y eso es lo bello. Eso es lo bello. Cuando dicen, es que esta mujer es más fea y esta es más bonita, uno se pregunta, ¿están en orden las dos o no? Y si están en orden las dos, son bellas. ¿Quién dijo que la nariz tiene que medir tanto, o las orejas tanto, o la boca tanto, o la mano tanto? Hay gente que se mira las manos y dice, las manos mías están feas. Las manos, una herramienta espectacular. Y ya por eso son bonitas. Claro, porque están en orden, se mueven, y por eso una persona que tenga cualquier daño tratan de ordenarlo. Si yo me quiebro la mano, buscan cómo ordenármela. Si tengo, que ha sido un trabajo muy lindo, obedezcamos a estos órdenes. Entonces ahí lo que hacemos los seres humanos es descubrir el orden necesario para que la vida tenga sentido. Y todo eso se nos ha perdido. Entonces, cuando aparece la encíclica del Papa, claro, mucha gente causa una enorme polémica porque dijo, no, ¿qué nos pasó? Por eso se fundamenta en Francisco de Asís. Es que estamos hablando prácticamente de un santo, y ahí viene, aclara la palabra santo. Santo es el todo aquel que convive con la vida haciendo parte de ella, sin dañar nada. Por eso pecado es todo aquello que va contra la naturaleza, lo que daña la naturaleza de la vida. Ahí hay un asunto que es muy interesante, ¿cierto? Entonces, cuando se toma Francisco de Asís, dice, bueno, a ver, volvamos a ver dónde estamos. Y ese dónde estamos, ¿qué me dice cada cosa? En calidad de hermano. Un hermano no daña a otro, porque el hermano es necesario para el otro. Es más, lo defiende. Sí, claro, porque es necesario para mí. Es que en él me veo yo, es lo primero que yo veo. Claro. Y si bien por eso es tan dramático la historia de Caín y Abel, pues la marca de Caín, esa marca imborrable de lo que sucede ahí. Entonces, cuando el Papa asume esto, y el Papa en este momento, para estos tiempos, entra en conflicto con intereses de codicia, que es una forma de locura, con intereses de narcisismo, que es una forma de locura, entra en conflicto con la gente que cree en la tecnología para no dar trabajo. Claro, entonces tiene que generar cualquier cantidad de ideas encontradas frente a un montón de teorías que no nos están diciendo que la vida es importante. Por ejemplo, uno nunca coge un libro de administración que le diga a uno la vida es importante. Uno de comunicaciones que le diga a uno la vida es importante. Uno de ingeniería que le diga a uno la vida es importante. Uno de química que le diga a uno la vida es importante. A eso me llama mucho la atención. Por eso, de alguna manera, me encanta a mí Samuel Joseph Agnon, el premio Nobel 1966, porque inicia los libros dando gracias a la vida, porque está vivo. Y por eso puede contar la historia. Sí, con esto, entonces ahora que viene el Papa, ojalá leamos Laudato Si, le sirve a cualquier credo. Ojalá se estudiara, porque lo que está pasando es lo que el hombre ha hecho. No es ningún azar. Y ahí viene pues
esa conciencia de la casa común. La casa común donde todos debemos vivir. Claro. Y podemos vivir y podríamos poder vivir. Aprendiendo del otro que esté en orden. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el Papa.